Buenas tardes y vamos a poner este momento en las manos del Señor. Así que, Pedro, por favor. Querido Padre, gracias porque nos permite, Señor, ahora, después de estar un tiempo en intimidad contigo, después de hablar contigo, Señor, ahora vamos a escucharte. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a tener la mente despierta, el oído atento y el corazón también dispuesto, Señor. Que tú le des tranquilidad a Emiliano, que lo bendiga y que tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en los dos últimos estudios que hemos dedicado a las plagas que Dios envió a la tierra de Egipto, debido a la negativa del faraón de dejar marchar al pueblo de Egipto al desierto para así rendir adoración al Señor. Bueno, pues hasta ahora hemos visto casi todas las plagas. Primeramente, ante la presencia de faraón, la vara de Aarón se hizo culebra. Y a partir de este momento, bueno, pues fueron mandados los juicios sobre Egipto y sobre cada uno de sus dioses, los cuales eran adorados tanto por Faraón como por el pueblo de Egipto. Las plagas que hemos estudiado hasta el día de hoy, bueno, pues han sido la conversión de las aguas del Nilo en sangre, la plaga de ranas, la de piojo, la de mosca, la plaga sobre el ganado, la plaga de úlcera, la plaga de granizo, la de langosta y la de la chimera. Y hay aquí algunos de los dioses a los que iban destinadas cada una de estas plagas. Aquí podemos observar, si vemos de izquierda a derecha, en la primera fila, tenemos al dios Ra, dios del sol y de la vida, fue el más importante del imperio egipcio. Osiris, que fue el dios de la agricultura y la resurrección, que fue asesinado por Set, después Isis le devolvió la vida. Tenemos en el medio, la parte de arriba, en el centro, tenemos a Isis, la esposa y hermana de Osiris, diosa de la fertilidad, del amor y de la magia. Vemos a Horus, que era el hijo de Osiris e Isis y era el dios del cielo. El último que vemos mirando desde la izquierda hacia la derecha, en la fila de arriba, vemos a Amón, que es el dios del viento y de los secretos. En la fila de abajo, también comenzando desde la izquierda, tenemos a Thor, que es la diosa del amor, la alegría y la música. Tenemos a Sekhmet, que era la hija de Ra, que era la diosa de la fuerza, de la guerra y de la venganza. Tenemos a Anubis, que era el dios de la momificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Tenemos a Thor, que era el dios de la sabiduría. Y por último, en la fila de abajo, en la derecha, es Set, que es el dios del mal, de la violencia y de la sequía. Un pequeño resumen de algunos de los dioses que hemos podido ver en estas 9 plagas que hemos estudiado. Y en el día de hoy, y para finalizar con el estudio sobre las plagas de Egipto, vamos a ver el anuncio de la muerte de los primogénitos, la Pascua y la última plaga, la muerte de los primogénitos. Empecemos con el anuncio de la muerte de los primogénitos que encontramos en el capítulo 11 del libro de Éxodo, en los versículos del 1 al 10. Por 9 veces Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel a adorar a Dios en el desierto y a ofrecerle sacrificio. En el final del capítulo 10 de Éxodo, Faraón ordena que Moisés se fuera y que nunca más regresara a su presencia, ya que moriría. Y Moisés le aseguró que bien había dicho, que no vería más. El capítulo 11 de Éxodo narra el principio del fin de la cautividad del pueblo de Israel. Este capítulo nos anuncia la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos, y además sirve como introducción a la institución de la Pascua, que viene descrita en el capítulo siguiente, en el capítulo 12. Si tuviéramos que hacer un pequeño bosqueo sobre el capítulo 11, este se
podría organizar de la siguiente manera. Desde el versículo 1 al versículo 3 tenemos el anuncio de la 10ª plaga. Desde el versículo 4 al versículo 8, la descripción de esa plaga. Y del versículo 9 y 10 tenemos la reacción del faraón sobre esa plaga. Leemos en el capítulo 11, versículos 1 al 3, el anuncio de la 10ª plaga de Egipto. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y a cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Aquí vemos que Dios revela a Moisés que mandaría sobre el faraón y Egipto una nueva plaga, y que solo después de esta, Faraón accedería a dejarlos ir al desierto a adorar, e incluso los expulsaría por completo de la tierra de Egipto. Igualmente mandó que cada hebreo pidiera objetos de plata y oro a los egipcios. Pero eso no fue todo. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos al pueblo de Israel, e incluso hizo que Moisés fuera respetado por los siervos de Faraón y por el pueblo egipcio. Vemos ahora la descripción de la plaga. Podemos encontrarlo en el capítulo 11, versículos 4 al 8. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, pues no hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos siervos, e inclinado de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Moisés anunció a Faraón y a los egipcios la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos, tanto humanos como de los animales, indicándole que había un gran lamento por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo jamás ni habrá. Pero Dios vuelve a hacer separación entre los dos pueblos, y dejó claro que nada le pasaría al pueblo de Israel ni a sus animales. Por último, Moisés profetiza a Faraón que sus siervos irían a él a pedirle que se marchara con todo su pueblo al desierto. Después de esto, Moisés, enfadado, irritado, salió de la presencia de Faraón. Y ahora a continuación vemos la reacción que tuvo Faraón a eso que dijo Moisés. Éxodo capítulo 11, versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, porque mis maravillas, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de él. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. En esta última parte, Dios anticipó a Moisés cuál sería la reacción de Faraón y le advirtió que no escucharía sus palabras. Sin embargo, lo que el Señor pretendía con ello era que sus maravillas se multiplicasen en la tierra de Egipto. Así que Moisés y su hermano Aarón hicieron todos esos milagros por causa de que Faraón no los dejó ir a adorar a Dios al desierto por culpa del endurecimiento del corazón de Faraón. Una vez más, como en todas las plagas anteriores, los dioses de Egipto se mantuvieron a un lado. En cierto sentido, se mantuvieron al margen en este juicio. En esta última plaga, los dioses a los que iba dirigida eran Mesquenet, diosa que protegía el nacimiento
y Osiris, el dador y gobernador de la vida. Ya el dios Osiris ya hemos visto en plagas anteriores cómo era y de qué forma se podía ver. Ahora vemos a la diosa Mesquenet. En la mitología egipcia era la diosa protectora en el parto y la infancia, y estaba relacionada con la maternidad. Era patrona de las madres, pues creaba la fuerza vital del niño en el vientre de ella. En el antiguo Egipto, las mujeres daban a luz en cuclillas sobre un par de ladrillos, conocidos como ladrillos de nacimiento, y Mesquenet era la diosa, asociada a esta forma de parto. Solía representarse como un ladrillo con cabeza de mujer, llevando un útero de vaca sobre él. En otras ocasiones era representada como una mujer, como en este caso, con un útero simbólico de vaca colocado en la cabeza. En esta siguiente imagen podemos ver el método de parto egipcio. En la parte central se observa a la parturienta en cuclillas sobre dos ladrillos y la partera ayudando al nacimiento del niño. Otro de los dioses en los que estaba dirigida esta plaga era Sobek. Sobek fue el dios cocodrilo, creador del río Nilo que había surgido de su surco. Era el dios de la fertilidad, la vegetación y la vida. Era representado como un hombre con cabeza de cocodrilo, aunque en otras ocasiones puede aparecer con cabezas de halcón, toro, carnero o león. Y por último, la reina Renenumet. Su nombre significa la que alimenta. Considerada como la diosa de la abundancia, vinculada a la fertilidad y a las cosechas. También es la diosa de la lactancia y protectora del niño real que mientras alimenta al niño le proporcionaba su personalidad y destino. Es representada como una mujer con cabeza de cobre, aunque en otras ocasiones se la ve como una mujer con una corona en la que se puede distinguir dos plumas, un disco solar y un par de cuernos de vaca o carnero. Y otras veces suele aparecer con un niño entre los brazos amamantando. Pues con esto terminamos el capítulo 11 de Éxodo. Y el capítulo 12 se nos habla de la Pascua. El capítulo 12 del libro de Éxodo es el que registra la institución de la celebración de la Pascua entre los israelitas. La salida del pueblo de Israel de Egipto después de la 10ª plaga enviada por Dios sobre los egipcios. Esta primera parte del capítulo 12 de Éxodo se puede bosquejar de la siguiente forma. Del capítulo 12, del versículo 1 al 11, tenemos la institución de la Pascua judía. Del versículo 12 al 20, el anuncio del juicio sobre el pueblo egipcio. Y desde el versículo 21 al 28, la celebración de la Pascua por el pueblo de Israel. Lo que sucede en esta parte de la Biblia, en la primera parte del capítulo 12 de Éxodo, es de tan suma importancia en la historia que Dios decidió cambiar el orden del calendario. Vemos los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será propicio, será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses de año. La salida del pueblo de Israel de Egipto marcaría un nuevo comienzo para ellos, y para señalarlo, Dios decidió que ese momento sería considerado como el primer mes del calendario. El nombre que se le dio a este mes fue el denominado mes de Abib. Aquí tengo una nota que podemos pasar al libro de Deuteronomio, capítulo
palabra Aviv es una palabra hebrea que significa primavera, que en nuestro calendario correspondería a los meses marzo y abril. Pero después del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, fue denominado Nisan, cuyo significado es el mes primero. Por lo tanto, ahora lo que voy a leer a lo mejor es un poco, ¿cómo diría yo? Liante, pero se entiende. Por lo tanto, el periodo comprendido entre Génesis 1 y Éxodo 11 se guiaba por un calendario en el que la tradición judía comienza con la creación del mundo el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C., fecha equivalente al primer mes de Tishrei del año 1. Ese primer día del año se le conoce en hebreo como Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeza del año, en el que se conmemora el aniversario de la creación de Adán y Eva. Es a partir de la institución de la Pascua, es decir, del capítulo 12 de Éxodo, y la posterior salida del pueblo de Israel del cautiverio egipcio, que da comienzo a la fundación simbólica de Israel como nación libre, y tenía que servir como recuerdo de generación en generación. Seguidamente, Dios ordenó a Moisés y a Aarón que comunicara al pueblo las condiciones por las que se debía celebrar la Pascua. La encontramos en los versículos 3 al 11 del capítulo 12 de Éxodo. El día 10 de este mes, el mes de Aviv, debían tomar un cordero por familia. En el caso de que la familia fuera pequeña, debía juntarse con su vecino más próximo y sufragar el coste del cordero entre ambas familias. El animal para el sacrificio tenía que ser macho de 1 año entre las ovejas o cabras y sin defecto. El día 14 de ese mismo mes, el animal sería sacrificado por toda la congregación de Israel. Habían de tomar la sangre del animal y rociarla sobre los 2 marcos y el dintel de la puerta de la casa en la que se iba a comer el animal. En esa noche, el animal debía ser asado al fuego, no podía ser ni crudo ni hervido en agua, y lo comerían acompañado de hierbas amargas y panes celebrados. Y en el caso de que sobrara algo, sería quemado en el fuego. Y además, debían comer dándose prisa y ataviados, dispuestos a salir aquella misma noche de su casa. Ahora pasemos al anuncio del juicio sobre el pueblo egipcio. Lo encontramos en el capítulo 12, versículos 12 al 20. Entonces Dios anunció lo que sucedería en la noche de la Pascua. Yo pasaré aquella noche, es decir, la noche en la que el pueblo de Israel siguió todas las instrucciones del establecimiento de la Pascua, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Sin embargo, la sangre de los corderos sacrificados con la que los israelitas extendieron sobre los marcos y dinteles de la puerta fue una señal distintiva para que el Señor pasara de largo, salvándolos de la plaga de destrucción que caería sobre el pueblo de Israel. También dejó claro que ese día sería un memorial para todo el pueblo de Israel, celebrando una de sus fiestas solemnes durante generaciones como ordenanza o mandamiento perfecto. Y especificó algo más sobre las reglas de la celebración de la Pascua. Los israelitas tenían que comer panes sin levadura durante 7 días y apartar toda la levadura o comida ordenada con ella de sus casas, porque si alguno comía de ellas, debía morir. El primer día harían santa convocación o una reunión santa, al igual que el séptimo día en el que no debían trabajar, excepto para preparar la comida. Y también se establece la fiesta de los panes sin levadura, que puntualiza que esta fiesta se ha de celebrar desde la tarde del día 14
a la tarde del día 21 del mes primero, es decir, del mes de abril. Y vuelve a hacer énfasis en no comer nada que haya sido fermentado por causa de la levadura, aclarando en esta ocasión que ni siquiera los extranjeros debían comer, ya que podrían morir. Y entramos ya de lleno a la celebración de la Pascua por el pueblo de Israel. Vamos muy bien de tiempo. Si queréis hacer una pregunta o algo que no entendáis, algo que me he pasado largo, bueno, pues continuamos con la celebración de la Pascua por el pueblo de Israel, que lo encontramos en los versículos 21 y 28 al 28 del capítulo 12 de Éxodo. Entonces Moisés reunió a los ancianos de Israel y les transmitió todo lo que Dios había establecido. Debían tomar un cordero por familia y sacrificarlo para la Pascua, y una vez sacrificado les mandó que con la ayuda de manojos de hisopo, ahí tenéis la fotografía de lo que es el hisopo, que con la ayuda del manojo de hisopo marcaran los dinteles de las puertas con la sangre del animal, para que cuando Jehová pasase a cumplir y ejecutar su última advertencia, al ver la sangre en el dintel de la puerta, pasara de largo, no entrando en las casas de los hebreos. Esa planta de hisopo es una planta de flores pequeñas, tallos verdosos, aroma fragante y con un sabor a la menta, utilizada en ocasiones como condimento o uso medicinal. En la celebración de la Pascua fue usada para untar la sangre del cordero sobre el dintel y postes de las puertas de las casas de los israelitas. Y por sus características medicinales, también era usada para la limpieza de leprosos e incluso para la ceremonia de purificación de personas o cosas que hayan estado en contacto con algún muerto. Seguidamente, Moisés también enfatizó que esta celebración sería guardada para siempre, aun estando en la tierra prometida, para que cuando las futuras generaciones pregunten el significado de este ritual, se les explique qué simboliza. Simbolizaba la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en él, librándolos de la muerte. Finalmente, el pueblo se inclinó y adoró, y el pueblo de Israel fueron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Resumiendo, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la que marcó el inicio de la celebración de la Pascua. Dios dijo al pueblo de Israel que ese mes marcaría el inicio de algo importante y le dio una serie de instrucciones. Cada familia debía tomar un cordero de 1 año sin defecto y si la familia era pequeña, lo podían compartir con otra familia. El día 14 del mes, en este caso del mes de abril, todos debían sacrificar el cordero al caer la noche, asar su carne y comer esa misma noche. Su sangre la tenían que untar en los postes y en el dintel de la puerta, siendo esto lo que evitaría que los hogares israelitas fueran visitados por el heridor. Y así la celebración de la primera Pascua, y así fue la celebración de la primera Pascua. La sangre del cordero evitó que la muerte entrara en sus casas. Si leemos los versículos 11 al 14 del capítulo 12 de Éxodo, es más o menos el resumen que he hecho ahora. Pero ¿cuál es el significado de la Pascua, según la Biblia? Se conoce como la Pascua o Día de la Pascua al Domingo de Resurrección, la fiesta anual cristiana más importante, pues ese día se celebra que Jesús venció la muerte y resucitó. En hebreo, la palabra Pascua es Pesaj,
que significa salto o paso, y nos habla del momento en el que la muerte pasó por alto o se saltó las viviendas de los israelitas marcadas con la sangre. Los últimos días de Jesús sobre la tierra, precisamente fue durante la celebración de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, o fiesta de la Pascua. En su última cena pascual con sus discípulos instituyó lo que hoy conocemos como la Santa Cena del Señor. En esta su última cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, de los versículos 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó Jesús a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús aquí expresó a sus discípulos de que se entregaría voluntariamente y moriría en la cruz por ellos, y con ello por toda la humanidad. Y su sangre sería derramada para perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Jesús simboliza el cordero que fue comido en la primera Pascua y por muchas generaciones. Y su sangre, la sangre que habían untado los israelitas en los dinteles y postes de las puertas de sus casas en Egipto, para que sus primogénitos no murieran. Así como la sangre del cordero evitó que los hijos del pueblo de Israel murieran físicamente, la sangre de Cristo libra de la muerte espiritual a todos y cada uno de nosotros que ponemos su fe en Él y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero Jesús no quedó muerto en el sepulcro. Él resucitó el tercer día y gracias a su resurrección recibimos la vida eterna. Esto es lo que se celebra con la Pascua, que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y nos libró de la muerte eterna. En la primera carta del apóstol Pedro escribió: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se paga con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. He leído la versión de la Nueva Versión Internacional. Pero, ¿qué símbolo tenemos nosotros para que nos represente como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? Pues el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz, y el vino representa la sangre derramada para perdón de nuestros pecados. La cena del Señor es un acto del que debe participar todo creyente. Al hacerlo, primero mostramos obediencia al mandato divino: tomar, comer el pan o beber de la copa. Y en segundo lugar, recordamos el padecimiento de Cristo en la cruz. Hacerlo en memoria de Él. Y por último, anunciamos la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice que así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaremos hasta que venga. Y vamos a entrar ya en lo que es la décima plaga que Dios mandó al pueblo de Israel.
muerte de los primogénitos. La encontramos en los versículos 29 al 36 del capítulo 12 de Éxodo. Y continuando con el texto bíblico, este nos describe el relato de la última plaga en la cual ya había sido anunciada por el Señor, la muerte de los primogénitos. Este último juicio llegó a todo Egipto a medianoche, en el momento en que todo el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de la Pascua y la Trinidad. Ningún hijo mayor escapó, desde el hijo del faraón hasta el hijo mayor del preso que se encontraba en la cárcel. Todos murieron, incluso las primeras crías de todos los animales de Egipto. Esa misma noche, tanto faraón como sus siervos, así como cualquier egipcio, se despertó y en toda la tierra solo se escuchaba llanto y desesperación, a excepción de la tierra de José, en la que vivían los israelitas. Esa misma noche, faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y finalmente accedió a dejar marchar al pueblo de Israel. Capítulo 12 de Éxodo, versículos 31, la segunda parte, y 32, la primera parte. Salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e id. Faraón sabía que los israelitas adorarían al Señor en el desierto y les pidió que también lo bendijera, reconociendo así la grandeza de Dios, porque Faraón suponía que pidiéndole esa bendición podría llegar a sorprender ese juicio sobre el pueblo de Egipto. Pero no fue así. Murieron todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Siguiendo con el texto bíblico, era tanto el dolor que tenían los egipcios que pedían la salida inmediata de los israelitas, de manera que no esperaron a que la masa fermentara, teniendo que ser llevadas envueltas en sábanas y ser comido el pan sin levadura, según el mandato de Dios. Obedeciendo el mandamiento de Moisés, el pueblo de Israel pidió a los egipcios alhajas de plata y de oro, así como vestidos, y les dieron todo lo que pedían. De esta forma, los israelitas fueron bendecidos. La Biblia también nos narra que los hijos de Israel que salieron de la ciudad de Ramsés, el número fue unos 600.000, sin contar los niños, así como una gran multitud de toda clase de gente. Según los eruditos y estudiosos de la Biblia, calculan que el número total de personas que pudo salir de la tierra de Egipto en ese momento pudo ascender a 3 millones de personas. Y con esto hemos terminado lo que tenía preparado para vosotros, tanto en el día de hoy como en las dos ocasiones anteriores, sobre las 10 plagas que Dios envió sobre el pueblo de Egipto. Si tenéis alguna pregunta que os pueda contestar, si no la puedo contestar hoy, ya la contestaré el próximo día. Si tenéis algún comentario, si queréis decir algo, si no os ha gustado, si os ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Si puedo hacer otro en breve, lo que desee. Cuando salieron el pueblo de Israel, no se fue solo, también se fueron de otros pueblos, de otros esclavos que tenían allí en Egipto, aprovechar la coyuntura, vamos. Incluso egipcios también se fueron. Sí. Por eso, según los eruditos, dice que podían llegar a haber 3 millones de personas los que se fueron con. Además, los 600.000 son hombres de a pie. Hombres de a pie, además. Sin contar niños y mujeres. Si contamos que todos los hebreos estaban casados, todos casados serían 1.200.000 personas. Nada que los hebreos. 600.000 hombres más y los 600.000 mujeres. Más los Más niños. los niños. ¿Cuál es 600.000? Y la gente tenía el niño amante, ¿no? ¿Sabes? Sería 1.800.000
posibles 200.000 serían de los pueblos de alrededor o incluso personas de los egipcios. Hay quien dice que los gitanos vienen de allí. Dicen egiptanos. Eso dicen algunos. Eso no tengo yo. No, eso no es bíblico. Eso es lo popular. Pero no, me comentan eso. Bueno, pues yo espero de que... Yo tenía una pregunta y un comentario. La pregunta es, te iba a hacer el primer día, pero en muchas de las imágenes de los dioses de Egipto salen como una especie de llave. No una llave. O digo una especie de llave. Sí. No sé exactamente lo que es. ¿Tú sabes lo que es? lo he leído, pero no me acuerdo. Esa es la cruz ansata. La cruz Ansata. Si tú entras en Facebook, en Google, una cosa de esas, y pones cruz ansata y te sale esa, es una cruz, pero que la parte de arriba es un óvalo. ovalada. Ahí lo tienes. Para eso es llavero, pero de hecho, en algunas dinastías, las iglesias que tenían ellos, los templos que tenían ellos, hacían culto al dios con el que significaban esta cruz, y curiosamente, una de las cosas que hacían era pan y vino, dentro de lo que era la liturgia de ese culto. Lo que sí también he observado que muchos de los dioses que tienen cetro, llevan un cetro. Llevan un cetro además de. Y el comentario que me hacía era que el Señor les prometió a los israelitas que se quedasen en casa, pusiesen en el dintel la sangre del cordero y iban a ser librados. Pero fijaros que también dice en el versículo 22, y ninguno de vosotros, capítulo 12, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Significa que si algún judío, algún israelita, salía a la puerta, a la calle, aunque fuese a medio metro, también moría. Y hubiese muerto. Estábamos protegidos por la sangre de Jesús, la sangre del cordero, pero de ellos. Si después transgredían eso, también morían. Yo he visto muy interesante este estudio sobre la plaga y de qué forma Dios derribó, vamos a decirlo así, al pueblo de Cristo, al pueblo que estaba esclavizando al pueblo de Dios. Yo he visto muy interesante esto, no sé si a vosotros os ha parecido. Cada plaga era contra un dios. ¿Contra uno o contra varios? Bueno, al menos un dios. Al menos uno, sí. Y con eso lo que demostraba era la fortaleza del Dios de Israel sobre los dioses de Egipto. Una lucha de dioses.